El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura les ofrece cuaderno de campo. Antonio, agricultor del Levante. Ana, agricultora de Andalucía. Pedro, agricultor de Extremadura. Estas y otros cientos de miles de personas son agricultores de usar y tirar, porque los usamos para poder alimentarnos. Les ponen trabas para poder trabajar y al cubo de la basura, hasta que volvamos a necesitarlos. En los momentos más duros, todos fueron héroes. Ahora parece que no sirven para nada. En el Levante, el recorte del trasvase Tajo Segura puede acabar con el empleo de miles de personas y el futuro de sus familias. Nuestros agricultores son necesarios, son imprescindibles. Ha comenzado el año hidrológico, nuevas campañas para los cítricos. No son buenas las perspectivas que hay para los agricultores de nuestra comarca. A todo esto hay que sumar también los recortes en el trasvase Tajo Segura. Un panorama incierto del que hoy queremos ocuparnos, hablando con el presidente del sindicato Jóvenes Agricultores en la provincia de Alicante. La actual campaña de cítricos ha comenzado muy condicionada por el final de la anterior, donde un 30% de la naranja se quedó sin recoger ante la imposibilidad de su comercialización. Las circunstancias meteorológicas de la pasada primavera, la más lluviosa en toda la serie histórica en la Comunidad Valenciana, que afectaron la época de floración, las elevadas temperaturas del verano y el retraso en la recolección de la fruta ocasionado por la situación del mercado, han provocado ahora una merma generalizada de los cítricos en la provincia de Alicante. El pasado 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, Asaja Alicante recibía la medalla al mérito empresarial por su esfuerzo como organización en la protección del desarrollo de los cítricos. Bueno, hay que felicitaros. José Vicente, ¿qué supone para vosotros este reconocimiento que os hace el gobierno valenciano? Pues es un honor recibir la más alta condecoración que otorga el gobierno valenciano. Y entendemos que es un reconocimiento no a Asaja, sino a todo el sector agrícola alicantino por el esfuerzo que hace día a día, pues por el compromiso social que tienen de suministrar alimentos de calidad y a precio asequible a toda la sociedad. Para nosotros es realmente un honor recoger ese reconocimiento y lo recogemos en nombre de todos los agricultores alicantinos. Pues enhorabuena a todos los agricultores alicantinos. Y lo que nos ha traído a este huerto de limones es hablar precisamente de la campaña del limón. La variedad del limón Berna parece ser que en esta campaña va a ser la que tenga más afección con respecto a anteriores. Se habla de una reducción del 50%, se dice que la cosecha podría descender justo a la mitad con respecto a una campaña normal. ¿Qué valoración hacéis de esta campaña de limón? Pues estamos iniciando la campaña 2022-2023 en todos los cítricos y se empieza con buenas perspectivas. Hemos atravesado un año horrible, el año anterior, con un bloqueo del mercado a consecuencia de la guerra, y antes tuvimos los problemas de la pandemia y anteriormente los problemas de la dana. Es decir, llevamos unos años con muchísimos problemas en el sector y esperamos que este año empiece a normalizarse la situación. Vamos a iniciar una campaña con una fuerte reducción de producción, fundamentalmente por las causas climáticas de la primavera pasada, que hubo un exceso de lluvia y la flor pues no cuajó por tanta humedad, y al final termina en que hay una reducción del orden a nivel nacional de 1 millón de toneladas, que es una reducción histórica. Hace muchos años que no había una merma de producción tan importante. En el limón, ¿cómo se traduce? Pues si eso lo unimos que nuestros competidores como Turquía sufrieron una helada muy importante y que apenas tienen cosecha este año, pues estamos empezando una campaña con una fuerte demanda de limón español,
con un buen ritmo de corte y con unas previsiones para la rentabilidad del agricultor, pues yo creo que aceptables, buenas dentro del contexto en el que nos estamos moviendo los últimos años. Mandarina va bien también, va muy bien la demanda de clementina nacional, se ha empezado a cortar la Oro Nule, pronto se empezará con la Clemenule, y la naranja realmente no ha empezado todavía porque el índice de madurez está todavía un poco en el límite y se empezará en los próximos días. Empezamos una campaña con buenas perspectivas. En el caso del limón Berna, que es muy importante en la Vega Baja, pues tenemos una reducción muy importante de cosecha. El limón Berna, la floración es muy sensible a las condiciones ambientales, es una variedad delicada para el cuaje y nos encontramos con una reducción del 50% en lo que estimamos, es muy importante. Aunque esté el limón caro, con tanta reducción de cosecha, la rentabilidad sí que se verá un poco mermada. Pero bueno, es algo que tenemos que enfrentarnos a ello y punto. Decías que la demanda se va a mantener, la demanda nacional especialmente se va a mantener como en otras campañas. ¿Eso es bueno para el agricultor? La demanda, dado que no tenemos presión en el mercado europeo de países terceros, el ritmo de la demanda del cítrico español es bastante bueno. Y esperemos que se mantenga así en la mayor parte de la campaña. Es una situación óptima para nosotros. No tener esa presión, esa competencia de países terceros con la que es muy difícil luchar porque no tenemos las mismas condiciones. Ellos no tienen que cumplir una normativa ambiental que nos exige la Unión Europea, no tienen que cumplir una normativa fitosanitaria que nos exige la Unión Europea y tienen unas condiciones laborales muy distintas a las nuestras. Entonces, como no viene el limón o naranjas de países terceros por ahora, pues la demanda del cítrico español está siendo buena y los precios pues están acompañando en este arranque de campaña. Desde Asaja habéis dicho que no existe un exceso de producción, sino un exceso de importación de ese limón, de esos cítricos que vienen de otros países. Lo que está pasando en este inicio de campaña demuestra que en España realmente no hay un exceso de plantaciones, ni mucho menos. Es que cuando hay una presión brutal por parte de países terceros, con unos costes de producción infinitamente menores que los nuestros, pues realmente nos están haciendo un dumping que no podemos competir con ellos. Entonces, esto demuestra la situación de este año, que es muy importante pelear por una soberanía alimentaria propia, no depender de países terceros, porque cuando fallan ellos, si no estuviésemos nosotros, ¿qué pasaría? Por eso hay que pelear por lo nuestro y sobre todo por tener esa soberanía alimentaria europea. A veces habéis denunciado que se vende producto de esos países, terceros países, como producto nacional, que se camufla, que incluso en la etiqueta no se muestra claramente que ese limón no es nacional. ¿Eso sigue pasando? Eso pasa cuando hay mucha... Es un negocio, es un mal negocio que quieren hacer algunos agentes comerciales cuando hay facilidad de comprar productos de terceros de peor calidad, lo camuflan como nacional y lo venden más caro. Es una falta de ética, lo denunciamos cada vez que se da, pero bueno, yo creo que ahora no se está dando en este momento. Vamos a hablar de los precios, del precio que recibe el agricultor por ese kilo de limones, por ejemplo, y el precio que el consumidor paga. Habéis alertado desde Asaja que se puede ver un incremento incluso tan disparado y disparatado de un 1000%. Sí, porque en condiciones normales, hace unos meses, se estaba vendiendo el limón español sobre 20 céntimos y en la tienda estaba a más de 2 euros. Y esa diferencia llega al 1000%. En este momento no se está dando esa circunstancia, porque como el limón nacional está vendiéndose sobre los 40 céntimos y en la tienda sigue sobre 2 euros, pues ya no tenemos ese diferencial tan brutal. Pero sí, esos diferenciales son abusivos, es una barbaridad que el consumidor se vea obligado a tener que pagar esos precios tan altos y que en muchas ocasiones los agricultores no podamos ni cubrir los costes de producción. Esos incrementos en el precio, hablas del limón, pero se van a dar también en las cosechas de mandarina y de naranja. ¿Es posible que se dé también ese disparatado incremento? Eso se da en todo, y llega al 1000% cuando el productor no cobra casi nada por su cosecha. Cuando el agricultor
cobra el precio justo, ese diferencial no es tan alto, porque el consumidor siempre paga prácticamente el mismo precio. Cobre el agricultor más o cobre el agricultor menos. Cuanto menos cobre el agricultor, ese diferencial pues es más alto. Lo lógico sería que si el agricultor cobra menos, el consumidor también pagase menos, pero eso no se da. No se da porque dentro de la cadena alimentaria, de la cadena de distribución, pues se fijan unos márgenes realmente, yo creo que muy elevados, porque desde los 20 céntimos que cobra un agricultor hasta los 2 euros que paga un consumidor, hay un diferencial de 1,80 y eso es una auténtica barbaridad. Entonces, nuestra lucha es siempre por intentar que el consumidor pague un poquito menos y el agricultor cobre un precio justo que le permita seguir manteniendo su actividad. Hablábamos antes de una merma del 50% en la producción de la campaña de limón. ¿Qué tendencia ha seguido en los cítricos en general en los últimos años? Porque esa disminución parece muy brusca. Sí. En el caso del limón Berna, en la campaña del año 20 tuvimos una cosecha récord, casi de 400.000 toneladas a nivel nacional, de las que aproximadamente pueden ser 150.000 toneladas en Alicante. El año pasado ya bajó a unas 100.000 toneladas y este año sigue bajando todavía. Las cosechas son variables y están muy condicionadas por la meteorología. Y el cambio climático del que tanto hablamos, yo creo que está afectando de forma muy señalada, muy importante, a la producción agrícola. Por ejemplo, este año no hay casi olivar, aceituna, en todo el país. En Andalucía por la sequía y en Alicante por el exceso de lluvia, porque al olivar le pasó lo mismo que a los cítricos, llovió muchísimo cuando estaba en floración. La cereza, por ejemplo, de esta campaña pasada, pues por el exceso de agua se fue al traste la cosecha, tampoco cuajó y cuando estaba desarrollándose tenía muchos problemas de hongos, la almendra 3/4 de lo mismo. Es decir, el cambio climático del que tanto se habla está afectando mucho la agricultura, haciendo que las cosechas sean muy variables, que no haya una estabilidad en producción. Otra alarma para la agricultura llega con la propuesta del reglamento de la Comisión Europea relativa al uso de los productos fitosanitarios. Es preocupante la prohibición de los productos fitosanitarios en las denominadas zonas sensibles, que podrían abarcar hasta el 80% en el caso de la Comunidad Valenciana. Esto, desde Saja habéis denunciado que puede suponer el abandono de explotaciones masivo. Pues desde la Unión Europea se están marcando unas políticas que no las compartimos, que las vamos a denunciar y a las que nos vamos a oponer. Se está limitando de una forma exagerada y sin sentido y sin fundamento científico el uso de plaguicidas. Prácticamente no nos quedan los agricultores plaguicidas para controlar las plagas, llegándonos cada vez más plagas, porque el cambio climático del que hablamos está haciendo que plagas que no conocíamos están apareciendo aquí. Y a eso sumamos la propuesta de restringir el uso de plaguicidas en zonas de alto valor ecológico, zonas cepas, zonas de especial protección, zonas húmedas. Si vas sumando todo ese tipo de protecciones, pues llega que la Comunidad Valenciana tiene casi un 80% de espacio protegido. Y si en esas zonas, que son zonas fundamentalmente agrícolas, de uso agrícola, que se mantienen en un buen estado ambiental por el uso agrícola que se le está dando durante años y años, y ahora te prohíben las herramientas que mantienen esa agricultura, es todo un sinsentido, porque lo que hace que esas zonas se mantengan ambientalmente bien, ahora te lo prohíben. Yo no sé dónde vamos a llegar, es todo un sinsentido, no sé. ¿Pero existen alternativas biológicas? La agricultura ecológica es una práctica agrícola en base a un reglamento de la Unión Europea por la que no se pueden aplicar productos de síntesis química, pero no deja de ser un acto voluntario el que un agricultor se haga agricultor ecológico. Por ley no le puedes obligar a la gente que se haga agricultor ecológico, tiene que ser voluntario, que asuma la responsabilidad y los riesgos. Todo no puede ser agricultura ecológica, es muy importante la agricultura ecológica, pero todo no puede ser agricultura ecológica ni imponerse por ley, porque sería un fracaso.
Hay que compatibilizar las distintas formas de producción y hay que dejar herramientas que no dañan al medio ambiente a disposición de los agricultores para que puedan seguir ejerciendo su actividad. Es que no se daña al medio ambiente. Hoy se ha evolucionado muchísimo en los tratamientos fitosanitarios. Se están sacando plaguicidas o insecticidas muy específicos que solo atacan a la plaga y son completamente inocuos para el medio ambiente. Entonces no tiene sentido que encima de todo se prohíba eso por una política ambientalista de poco fundamento científico. José Vicente, comienza el año hidrológico, acaba de iniciarse este periodo con malas perspectivas por la merma del caudal trasvasado. Llevamos 2 meses prácticamente sin recibir agua del trasvase Tajo Segura para el regadío. Parece que se va a seguir así, al menos dicen que hasta diciembre, que no contemos con agua. ¿Qué peligro supone esto para la agricultura alicantina? Pues peligro todo porque aquí sin agua no podemos cultivar. Nuestra agricultura o es de regadío o no puede ser, porque estamos en una zona especialmente árida donde las precipitaciones son muy escasas, normalmente son torrenciales de un aprovechamiento en el suelo bastante escaso, porque llueve de forma torrencial y hay más escorrentía que percolación. Y es así, a la agricultura alicantina, si no es de regadío, no puede ser. Nos enfrentamos a un inicio de año hidrológico preocupante, porque en el resto de España ha sido especialmente seco. En Alicante y en el Levante tuvimos una primavera anormalmente húmeda que nos permitió seguir regando y seguir con nuestra actividad en una situación de normalidad durante el verano. Pero empezamos un año hidrológico con un estado de las reservas en los embalses, sobre todo de la cuenca alta del Tajo, no son alarmantes, pero sí preocupantes. Hay que ver cómo van evolucionando, si en los próximos meses pues vuelve a llover y se van recuperando esos niveles. Hay que ser prudente, hacer el uso del agua con cuidado, con no regar y desperdiciar el recurso y esperar a ver qué pasa en los próximos meses. Todo esto supone pérdidas que se cuantifican en millones de euros. Claro. Sí, ya he dicho que la agricultura alicantina, si no es de regadío, no puede ser. Entonces, si no tenemos agua para regar, pues no podemos cultivar. Vamos a hablar del agua porque la Confederación del Segura ha avanzado ya recortes de agua al regadío para principios de 2023 si no llueve. Su presidente, Mario Urrea, ha dicho que podría haber alerta por sequía pronto. Ha pedido prudencia en el consumo al regadío. Le escuchamos. Nuestras simulaciones nos llevan a que es posible en el mes de noviembre ya empecemos en una situación de alerta, de no producirse esas lluvias, insisto, y deberían de darse 2 meses consecutivos para que entrásemos ya en un escenario de sequía. Por lo tanto, se debería de repetir en el mes de diciembre ese mismo escenario. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué pasa. Si no fueran estas lluvias, como digo, no se produjeran, pues entonces ya a partir del mes de diciembre tendríamos que iniciar las actuaciones que contemplan el plan especial de sequía, que fundamentalmente son 2. Por un lado, las restricciones al regadío, que esas las podríamos acometer convocando una nueva Junta de Gobierno, pero también sería preciso tramitar un decreto de sequía. Y eso pues llevaría algo más de tiempo. Por lo tanto, ese es el escenario en el que nos estamos moviendo. Vamos a ver qué pasa, como digo, en estos meses y en función de la evolución hidrológica pues iremos reaccionando a los acontecimientos. Siempre les vamos a trasladar que ante ese escenario, evidentemente, hay que ser muy prudente en los consumos, sobre todo del sector agrícola, de saber que se avecina posiblemente o tenemos una probabilidad importante de que hubiera restricciones ya a primeros de año y, por lo tanto, todos aquellos cultivos que son de costas de hortícolas que exigen una programación, pues que tengan en cuenta esta situación. Bueno, ¿qué valoración hacéis desde Asaja de ese anuncio que ya se hace por parte de la Confederación, que piden, ante esa posible alerta por sequía, piden ya ir recortando? El año pasado estábamos exactamente igual, en la misma situación. Hay que ser prudentes, claro que hay que ser prudentes y no malgastar el agua. A eso estamos acostumbrados los agricultores, pero tampoco hay que ser
alarmista y anunciar la época, la hecatombe de todo, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que usar el recurso debidamente y vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. Si sigue sin llover, lógicamente tendremos problemas, muchos problemas, porque encima de todo habrá que regar más, pero vamos, confiemos que el que siempre lo arregla todo, que es el de arriba, el cielo, pues que nos eche una mano, un cable y que llueva en las próximas semanas, los próximos meses y se vaya normalizando. Y mirando a las desaladoras, al agua desalada, desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha ofrecido una tarifa fija de agua desalada para un periodo de 10 años, al margen del vaivén eléctrico que estamos sufriendo. Esa medida ha sido acordada con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura y lo explicaba así su presidente Lucas Jiménez. Finalmente, para el aprovechamiento de las aguas de Torrevieja, que es algo que venimos conveniando desde el Sindicato Central de Regantes desde hace aproximadamente 6 años, y para las ampliaciones, tanto de Torrevieja como de Águilas de Val del Teisco, hay una propuesta del Ministerio, una propuesta que se basa desde luego en las reivindicaciones que por parte del Sindicato Central de Regantes se han manifestado durante estos meses. Y bueno, el papel del sindicato ha sido el de trabajar por encargo de sus comunidades de regantes en mejorar las condiciones de un de un convenio para el agua desalada que sigue siendo en algunas partes excesivamente abusivo, ¿no? Pero bueno, digamos que la cara desde luego ha cambiado, ya no estamos hablando de una subvención de 3 años, estamos hablando de subvención a 10 años, de un escenario temporal mucho más amplio, porque como comprenderán, el agua desalada, si no está bajo un paraguas de subvención, evidentemente es un agua inasumible para la totalidad, independientemente de su tamaño, de los agricultores. Por lo tanto, es fácilmente entendible dado la vinculación que tiene y el excesivo coste energético y a las variables que a día de hoy alteran este coste. Bien, lo que se ha conseguido básicamente es el precio que todos conocen, de 0,32 a pie de planta, ojo, porque cuando le añadamos los costes fijos de las comunidades de regantes, las pérdidas, el IVA y también el peaje, el transporte, el precio se va a ir al usuario, al regante, a cerca de 53-54 céntimos, sin contar con los gastos futuros de la explotación de las conexiones de las desaladoras. Es decir, sigue siendo un precio estruendosamente caro, a pesar de la cobertura que hay que agradecer, y en este punto paro y hago una parte para agradecer la labor ardua y trabajosa del director general del Ministerio de Medio Ambiente, pero sigue siendo un precio muy caro y un escenario en el que nos enfrentaremos a partir de 2032 que puede provocar auténtico pavor una vez que termine esa cobertura legal por parte del Ministerio. ¿Qué queda? Pues queda evidentemente que todo esto que se ha hablado, todo esto que se ha dicho, quede plasmado en el documento de convenio, en ese borrador de convenio, que el sindicato vuelva a tener el encargo por parte de sus comunidades de regantes de analizar pormenorizadamente para que se cumpla lo hablado y al mismo tiempo que no haya nada anómalo, y a partir de ahí serán las comunidades de regantes en su órgano soberano, la Asamblea General, quienes decidan. Unas decidirán favorablemente, otras evidentemente no, si dan ese paso hacia adelante y asumen ese convenio que ofrece Acuamed. ¿Qué opinión os merece esa medida? Pues ese precio del agua, que en principio suena bien, 0,32 céntimos, es poco engañoso, porque no es ese precio el que pagan los agricultores vamos a pagar en torno a los 60 céntimos, porque a esos 0,32 hay que agregarle el IVA, las pérdidas, la distribución y luego los gastos de las comunidades. Al final los agricultores los tenemos que pagar en torno a los 60 céntimos y ese precio ya es absolutamente limitante. Los agricultores no podemos pagar 60 céntimos el metro cúbico del agua, porque supone multiplicar por 3, es decir, un 300%, en el mejor de los casos, que puede llegar a ser un 500%, el incremento del coste del agua. La desalación puede ser una alternativa suplementaria a los aportes de agua de río, trasvase, Tajo Segura o propio río Segura, pero no el eje fundamental sobre el que descanse o se soporte la agricultura levantina. Eso nos quieren hacer ver los políticos que la desalación es la panacea y no es ni mucho menos la panacea. La desalación tiene un impacto ambiental brutal y un coste económico que no se puede asumir en el sector. Pero es que no solo en el sector, es que los ciudadanos
este año, si no hay trasvase, pues van a haber incrementado el recibo del agua de cada domicilio, probablemente se duplique el precio del agua ese, porque el agua hay que pagarla, al fin y al cabo, eso no es gratis. Eso se consumen una cantidad de kilovatios brutal para poder fabricar ese agua, y eso hay que pagarlo sí o sí, y no hay otra alternativa. Como presidente de Asaja has dicho que no hay agua desalada para abastecer a todo el Levante, ni el gobierno tiene dinero para pagar ese agua. El otro día nos llega la noticia que la ministra estaba negociando un crédito de 100 millones de euros para pagar la energía que se había gastado el año anterior. Es decir, el gobierno no está atendiendo ni los pagos de la energía del agua desalada. Y esa es la realidad. No pueden prometer que van a subvencionar un producto si luego no tienen ni la partida presupuestaria para atender esa demanda. Entonces, hay que ser realistas. Eso no es rentable económicamente. No es viable mantener eso en el tiempo. Y no puede ser la solución para el problema del agua en la provincia. Además del encarecimiento del agua, de los costes de producción que están también disparados, del cambio climático, bueno, pues todo esto, quiero decir, la unión de todos estos elementos hace que la producción vaya descendiendo, como antes comentabas. Sí, Alicante encabeza, por desgracia, el ranking de abandono de tierra agrícola a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Y eso es fruto de todas estas políticas que se están implementando año tras año. Los pequeños agricultores no pueden seguir este ritmo de incremento de costes, porque ya no es solo el agua, es el fertilizante, la mano de obra, es todo. Y esto termina en que si no se ponen medidas que palíen esta situación, pues los pequeños agricultores cada año van a ir abandonando la actividad. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Si hay menos pequeños productores y todo queda en manos de las empresas, ellos tienen más fortaleza quizá para negociar, para apretar también los márgenes. Eso va a ir en perjuicio del agricultor y del consumidor. Eso va en perjuicio del pequeño agricultor y del consumidor y de la sociedad, porque esas grandes empresas pueden producir igual aquí que en Marruecos, que en Egipto, y cuando no sea rentable producir aquí se van a deslocalizar y se van a ir a otro sitio, y el campo pues será poco a poco abandonando. Y con eso, ten en cuenta que la actividad agrícola es la actividad más solidaria desde el punto de vista económico. Se reparte mucho la riqueza en el entorno. Si se pierde la actividad agrícola en los pueblos se van decayendo y se van abandonando. Eso es así, es la realidad a la que nos enfrentamos. José Vicente, con este complicado panorama, ¿hay protesta a la vista? Antes de final de año, seguro. Y por último, ¿cómo interpretáis en Asaja el cese de la hasta ahora consejera de Agricultura, Mireia Moyá, el nombramiento de Isaura Navarro como nueva titular? Pues es una decisión del gobierno valenciano. Intuíamos algo, porque la que fue consellera era verso suelto dentro del gobierno valenciano, se veía, pero es una decisión a nivel político. Esperemos que tenga la mínima trascendencia para la agricultura alicantina y que el buen entendimiento que hemos tenido con la consellería durante de un tiempo a esta parte, pues que se siga. Y no tenemos mucho más que añadir. Siempre has dado un mensaje de ánimo a los agricultores. El panorama hemos visto en los últimos meses, incluso años, que no va mejor, sino que se complica. Bueno, pues ahora sí, para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje se le puede dar al pequeño agricultor de la comarca de la Vega Baja? No se puede abandonar, no se puede caer en el pesimismo. Hay muchos problemas, eso es cierto, pero hay que afrontarlo. En el día a día, en la agricultura nunca son las cosas fáciles, esa es la realidad. Hay que ser consciente, ser paciente, seguir en nuestro empeño de mejorar, sobre todo nuestras producciones. Tenemos que apostar siempre por producciones de calidad. Y bueno, pensar que si un día se van mal las cosas, al día siguiente pueden cambiar y eso. No podemos cejar en nuestro empeño y perder el ánimo y la voluntad por trabajar nuestras tierras y aportar a la sociedad lo que aportamos, que son alimentos buenos, saludables y baratos.